y tener un oído de fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero vamos a oír precisamente esa parte final que dice, por el oír, y luego aclara, pero el oír la palabra de Dios. No oír este mundo, sino oír la palabra de Dios. Y vamos a ver, este texto me lo mostraba el Señor cuando yo le pedía que me diera la palabra para su pueblo. Me mostraba este texto donde te hago un poquito de referencia. Pablo estaba a punto ya de entregar su vida. Ya estaba anciano, ya estaba dando las últimas recomendaciones, y Timoteo era su hijo espiritual. No era su hijo carnal, era su hijo espiritual, y por lo tanto quería que su discípulo entendiera verdaderamente el significado eterno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo de hecho ya estaba pastoreando en la iglesia del Señor, y por eso le hace unas recomendaciones muy grandes Pablo a Timoteo, pero esas recomendaciones también son para nosotros el día de hoy. Hoy más que nunca nosotros debemos de tomar la palabra de Dios como un estandarte de verdad en nuestra vida. Amén. Porque hay muchas filosofías, hay muchas circunstancias, pero Dios es veraz. Amén. Así dice la Biblia, Dios es veraz. Amén. Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 8, ya con este antecedente que yo te di. En el nombre de Jesús. Dice la bendita palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista cumpliendo tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Ahí está la palabra. Y vamos a empezar a desmenuzar este mensaje que le está dando precisamente Pablo a Timoteo, un mensaje importante. Imagínate, estaba próximo a partir ya con el Señor. Dice, estoy próximo a ser sacrificado, ¿verdad? A la pelea que el Señor me mandó, a lo que yo tuve que hacer aquí en la tierra, lo he concluido. Pero antes de irme, yo quiero darte este mensaje como mi discípulo. Yo sé que estás pastoreando la iglesia de Cristo, y te pido que hagas esto con la iglesia del Señor, porque a lo largo de mi vida yo lo he vivido. Fue lo que estaba diciendo Pablo, yo lo he vivido. Bueno, esta predicación la titulaba: no seguir fábulas, seguir solo a Cristo y su sana doctrina. Nuevamente, no seguir fábulas, seguir solamente a Cristo y su sana doctrina. Amén. ¿Sí? Y eso te va a dar una idea. Mira, desde la encomienda, comienza en el versículo 1, le está diciendo: te pido encarecidamente, esto es con todo mi corazón, con toda mi certeza, con toda la paternidad espiritual que yo puedo tener contigo, ¿sí? Entonces le dice, delante de Dios, está poniendo al Señor, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Jesucristo es el juez justo, el único juez. A Él le es dada toda poder, toda autoridad, todo juicio. Amén. Y un día estaremos todos nosotros delante de su presencia. Por eso es importante que nosotros aceptemos la gracia de Cristo Jesús, en tanto que se dice hoy. No endurezcamos nuestro corazón, sino nos acerquemos confiadamente a Dios, pidamos perdón por nuestros pecados y creamos
en el sacrificio verdadero de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que eso nos aliente cada día hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Esa es la doctrina de Jesucristo. Y luego dice aquí, imperativamente, dice que prediques la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo, la palabra bíblica, la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tiene una connotación del original querigma, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Yo veía esto. ¿Cómo es esto? Que la palabra de Dios se debe de hablar en todo tiempo, pero hay tiempos de oportunidad. Y que nosotros seamos buscadores de tiempos de oportunidad para hablar la palabra de Dios. Amén. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando la persona está pasando por una prueba, el corazón de la misma persona se vuelve más sensible a escuchar la voz de Dios, porque precisamente está sintiendo la aflicción, está sintiendo el problema, y nosotros estamos hablando el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Por lo tanto, en nuestra boca está ese poder de Dios para poder ejercer ese ministerio al cual todos hemos sido llamados, el ministerio de la palabra de reconciliación, en el cual Dios insta a las personas para que se acerquen a su presencia. Veíamos el día de ayer en el estudio que se dio que una de las funciones del sacerdote, ¿cuál era? Acercar a los demás a quién, a Dios. Y cada uno de nosotros somos sacerdotes. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Acercar a los demás a Dios. Y dice aquí que instes a hablar la palabra en todo tiempo. Pero nosotros vamos creando ese tiempo de oportunidad. Amén. Ese tiempo de oportunidad. Dios nos da la sabiduría y la inteligencia para ver esos tiempos de oportunidad, para hablar la palabra de Dios. Nosotros no los vamos a convencer, los va a convencer el Espíritu Santo de Dios, porque su palabra dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no les dado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que convence, redarguye, pero a nosotros se nos ha encargado la palabra y el ministerio de reconciliación, como si Dios mismo hablase por medio de nosotros. ¿Te fijas qué hermoso y qué gran responsabilidad? Pero era lo que le estaba diciendo aquí precisamente Pablo a Timoteo: habla la palabra. Hay mucha necesidad en la iglesia, habla la palabra en la iglesia y también fuera de la iglesia. Dice redarguye. ¿Esto qué es? Que nos acerquemos. Por eso a veces muchas de las cosas que vienen aquí en la Biblia, cuando Dios nos llama la atención, a veces como que causan cierta incomodidad, ¿no? Como dicen, caray, me están dando duro, ¿verdad? Y a veces hasta ahí se fue una piedricación, ¿verdad? Duras pedradas, pero es que la palabra de Dios redarguye y confronta, ¿verdad? Mira, cuando David comete ese pecado, ¿verdad? De adulterio, ¿verdad? Con Betsabé, precisamente manda al profeta, y el profeta lo confronta de una manera muy, muy tremenda, porque le dice: mira, te voy a platicar una pequeña historia, algo así como te lo voy a explicar con manzanitas, ¿verdad? Para que me entiendas. Un hombre tenía muchas ovejas. Me interesó tu historia, cuéntame. Y otro hombre nada más tenía una sola oveja. Y aquel hombre que tenía muchas ovejas dijo: yo quiero aquella otra oveja del que nomás tiene una. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que hizo? Cuéntame, profeta, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue y mató a la persona para poderse quedar con su oveja. Tú que eres rey, ¿cuál crees que deberá ser el castigo para este hombre? No, pues la muerte. Es más, voy a ir yo personalmente para administrar justicia en este caso, porque está muy mal. Dime quién es ese hombre. Y le dice el profeta mandado por Dios: ese hombre eres tú. ¿Te fijas cómo lo confrontó? Entonces la palabra de Dios, hermanos, también nos confronta. Y eso es redarguir. El Espíritu Santo redarguye en nuestras vidas, porque por lo mismo que Dios nos ama, nos quiere corregir. Por eso dice la palabra de Dios: no te apartes a la derecha ni a la izquierda, sino que anda por el buen camino del Señor. Amén. Entonces dice redarguye, reprende. Cuando vea la maldad, cuando vea la situación que no está correcta, dice reprende. Exhorta con toda paciencia.
Mira, nosotros le hemos dado otra connotación a la palabra exhortar, ¿verdad? Pensamos que es un regaño. Y más cuando el pastor te dice, a ver, ven, vamos acá en privado, ¿verdad? Es como cuando, no sé si te tocó estar en la secundaria o en la primaria y te habla el director, ching, ¿verdad? Ya se enteraron, ¿qué hice, verdad? Y dice, ¿qué está haciendo? Lo está exhortando. Y entendemos que lo está regañando. La palabra exhortación no viene de esa manera. Habla de una conciliación. Habla de acercar el corazón de las personas al corazón de Dios a través de la palabra de Dios. Si tú quieres dar un buen consejo, si tú quieres hablar sabiduría de lo alto, no hables de tus propias experiencias. No hables de lo que tú piensas que debería ser. Habla lo que dice y has aprendido en la palabra de Dios. Y entonces tú estarás hablando palabra de sabiduría, palabra de verdad, y nunca te vas a equivocar, porque la palabra y sus dichos estarán en tu boca. Amén. Entonces aquí dice, exhorta con toda paciencia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sabe que cometemos errores. Pero dice, tú como buen pastor, dice, vas a estar exhortando, vas a estar enseñando. Como dice el libro de Ezequiel, vas a enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano. Vas a enseñarle a distinguir al pueblo entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Y vas a exhortar de tal manera, dice, que sea con paciencia. ¿Amén? Y a veces, ¿cuántas veces nos falta la paciencia? Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, la paciencia debe de ser en nosotros un fruto natural. Amén. Como templo del Espíritu Santo, todos los frutos del Espíritu Santo deben de darse de una manera natural. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Amén, todo eso. Porque es algo natural, inherente al Hijo de Dios. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Sí, amén. ¿Sí? ¿Cuándo ha visto usted a un naranjo que esté pujando para dar naranjas? Que diga, ¡ay, ya salió una! ¡Uy, ya salió la otra! ¿Verdad que no? Es algo natural. Su diseño fue de esa manera para darlo naturalmente. De la misma manera, nosotros con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, naturalmente se van a dar todos esos frutos: el amor, el perdón, la paz, la benignidad, buscar siempre lo bueno de Dios. Y aquí está hablando de un fruto especial, dice la paciencia. Exhorta con toda paciencia. Otra de las raíces para paciencia es una palabra que ahí viene en la Biblia, que yo no sabía su significado. Dice que Dios nos ha amado en su perfecta longanimidad. Y yo decía, longanimidad, a mí me sonaba como a longaniza esa palabra, ¿verdad? Y yo dije, no me debo de quedar con esa idea, yo debo de ver qué es lo que significa. Y entonces esto es una paciencia muy grande, ¿sí? Una paciencia muy grande. Dios ha manifestado una paciencia muy grande para con nosotros. Amén, en el nombre de Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios que debemos de exhortar con paciencia. Amado hermano, padre de familia o madre de familia, exhorta a tus hijos con paciencia. Amén. En el nombre de Jesús, habla con amor, reprende, instruye, redarguye, pero siempre con la palabra de Dios. Que aún la palabra de Dios y los dichos de la palabra de Dios estén siempre en tu boca. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que le está diciendo. Y luego le dice, ¿por qué debe hacerlo? Le advierte del peligro. Dice, mira, Timoteo, es que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí viene de una raíz, sufrirán, dice, como de un apoyo, como de mantener. Yo no entendía por qué decía sufrir, yo entendía sufrir como un dolor. Pero aquí la raíz, cuando me habla de sufrir la sana doctrina, me habla de una raíz que significa apoyar y mantener. Dice, cuando no se podrán apoyar en la sana doctrina, cuando no se van a poder mantener en la sana doctrina. Por consecuencia,
Dice, van a tener comezón de oír, van a tener prurito de oír lo que venga al oído. Y nosotros debemos de guardar nuestros oídos y oír solamente la palabra de Dios. Cuando vengan a ti y te quieran decir, oye, vengo a platicarte una situación, y que empiece a sonar a chisme, hermanos, tú no prestes oído a eso. Si tú no eres parte de la solución o no estás involucrado en eso, no tienes por qué estar escuchando. Pero a veces hasta nos volvemos así muy doctrinales, ¿no? A ver, platícame para orar bien, para saber bien el propósito específico, ¿verdad? Eso no es así, hermano, porque nos vamos a ver involucrados en una situación donde va a ser pura comezón de oír. Nosotros vamos a oír, pero a oír el Espíritu Santo de Dios. Vamos a oír la palabra de Dios, lo que dice su palabra. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra palabra, esto es conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias pasiones. Ponte a analizar, y ahorita, ¿cuántas religiones hay? Yo creo que no las podemos contar con los dedos. Y todas dicen tener la verdad. Pero aquí lo que nosotros predicamos no es una religión. Predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el arrepentimiento para el perdón de los pecados y la vida futura con Cristo Jesús. Eso está basada la fe del cristiano, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la encarnación del Hijo de Dios, vistiéndose de carne para llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa es la sana doctrina. Y todo lo que sea parte de esos lineamientos, hermano, no es la sana doctrina. Y de ahí etiquétala como tú quieras. El otro día me sorprendió porque venían unas personas y tocaron por ahí y sus facciones eran como de orientales, y me decían que venían predicando el Evangelio de Dios. Y me decía, bueno, está bien. Me decían, mira, por ejemplo, venimos a decirte que Dios, hay un error, Dios no es Dios Padre, Dios es Dios Madre. Ah, caray, desde ahí ya me chocó, ¿no? Dije, bueno, pues sí está esto nuevo, yo nunca lo había oído. Y me empezaron a decir una serie de cosas, ¿no? Que eran filosofías. Cuando estaba yo en la facultad, hermano, de hecho muchas de las clases eran filosofías. Nosotros no somos los únicos que nos afrontamos con nuevas filosofías. Hay filosofías urbanas. A mí me ha enseñado la escuela de la vida, ¿sí han escuchado eso? Por ahí. Nosotros somos enseñados por Jesucristo nuestro Señor, porque la escuela de la vida nos ha enseñado muchos engaños. Y nosotros debemos de escuchar, oír, aprender y predicar y vivir la palabra de Dios. Amén. Porque en ella hay felicidad, paz, gozo, bendición, todo lo que se manifiesta en el reino de Dios. Amén. Nada de que Madame Sassou y que nada de eso, hermanos. ¿Sí? Y de ahí ya etiquétalo como tú quieras. Nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios porque es nuestra firmeza. El que está firme en Cristo Jesús, ninguna doctrina, ninguna filosofía lo va a mover, porque va a estar fundado en el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros solamente vamos a prestar oídos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto está encargando precisamente Pablo a Timoteo. Y luego dice que no es un maestro, dice, se amontonarán maestros. O sea que van a ser, como decimos aquí en Guadalajara, bien muchos, ¿verdad? Dice, se van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Y el oírlo, ¿sabes qué va a suceder? Si nosotros oímos eso, la consecuencia es que dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán su oído de la verdad. Y yo te quiero preguntar, en lo que hemos aprendido, ¿cómo viene la fe a nuestras vidas? Por medio del oír, pero el oír la palabra de Dios. Y entonces si nosotros apartamos el oído de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a marchitar nuestra fe, se va a apagar nuestra fe, y por consecuencia vamos a ser presa de cualquier otra filosofía.
¿sí? Dios no es filosofía, Él es único, perfecto, eficaz. Él es la única verdad. Amén. La única verdad. Y entonces dice, se volverán a fábulas. Gloria a Dios. Yo quiero enseñarte lo que dice fábulas. Aquí está. Gloria a Dios, fábulas. Fíjate lo que significan fábulas. Dice, se apartarán su oído de la verdad y se irán en pos de fábulas. Y fábula significa una relación falsa, mitología, ficción artificiosa que encubre una verdad. Ficción artificiosa que encubre una verdad. Mitomanía, fabulación y mentiras. Esto lo saqué de un diccionario. Entonces dice aquí, se irán de la verdad, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a cuentos, a mitos, a mentiras, a ficciones artificiosas que encubrirán la verdad. Entonces nosotros debemos, como dice la palabra de Dios, dice, pero tú sé sobrio. La palabra sobriedad viene del griego nepatalios, y significa dominio de sí mismo. Nosotros debemos de ejercer un dominio de nosotros mismos y estar en la sobriedad con que Cristo Jesús nos hizo libres. Amén. Mira, cuando nosotros estábamos sin conocer de Cristo, estábamos en el reino de las tinieblas. Y en ese reino de las tinieblas el enemigo nos hacía como quería, para allá y para acá. Pero dice la palabra de Dios que por su infinita misericordia y por la sangre preciosa de Jesucristo nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo es un reino de luz. Amén. ¿Qué puede haber en el reino de las tinieblas? Fábulas, mentiras, juicio, condenación. ¿Qué hay en el reino de la luz? Sanidad, fortaleza, bendición, paz. Eso es lo que hay en el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos, ser sobrios y buscar la verdad de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Mira, yo decía, Señor, este tema está interesante, pero el Señor me llevaba a que te lo predicara. Y decía la palabra de Dios, dice, si se lo encargaste a Timoteo, pues también me lo estás encargando a mí. Y ahí está diciendo, esto predica y enseña. Por eso esto es lo que yo te estoy predicando y te estoy enseñando, que la palabra de Dios es firme, eficaz, verdadera, y que nosotros no debemos de tener comezón de oír por nuevas filosofías o situaciones que nos alejen de la verdad y de la verdad en Cristo Jesús. Por eso es por lo que el día de hoy la palabra de Dios nos dice, sé sobrio. Dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dios sabe que estamos pasando en ocasiones por problemas, por aflicciones. Dios no es ajeno. Dios sabe que tenemos a veces problemas y circunstancias, pero la palabra de Dios nos enseña que Él ha vencido al mundo, y porque Él venció al mundo, nosotros también vencemos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, dice, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mira, todos hemos pasado por problemas, circunstancias. A veces uno está pasando por situaciones donde dice, Señor, ayúdame, fortalece. Amén. Aquí no sea el pastor, gloria a Dios. Y de repente llama un hermano o alguien te dice, pastor, tengo este problema, ¿puede orar por mí? ¿Puedo ministrar? Y yo digo, ay Señor, yo ahorita estoy para que tú me ministres, no para yo ministrar, ¿verdad? Pero viene la gracia de Dios y me dice, no es por tu fuerza, es por la gracia de Dios que quiero bendecir a mis hijos. Y empezamos a declarar la palabra y hay bendición. Y al ser yo de bendición, también el Señor bendice mi vida. Y cuando le estoy diciendo, confía en la palabra de Dios, Dios dijo que siempre va a estar con nosotros. Le estoy diciendo al hermano o a la hermana, pero también el Señor me lo está testificando, mi propio espíritu. Y es lo que está sucediendo aquí con Timoteo. Dice, soporta las aflicciones.
Y es muy notorio que después de que diga soporta las aflicciones, inmediatamente después le diga y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque nosotros decimos, bueno, estoy bien, todo está bien en casa, ahorita sí puedo cumplir la obra del ministerio, sí puedo hablar del evangelio. Pastor, póngalo un poquito más claro. Mira, en una ocasión yo ya tenía preparada una predicación como una semana antes, ¿verdad? Gloria a Dios, estaba muy contento y le buscaba y le rebuscaba, y era donde Jesús precisamente sana a un ciego. Pero en esa semana no sé qué pasó, que ahí me cae una infección en un ojo y se me cierra completamente. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a predicar de sanidad para un ciego? Pues ve cómo traigo mi ojo, ¿verdad? Hermano, Rocky 3, no, algo parecido, más o menos, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo? El Señor me decía, cumple tu ministerio, ¿sí? Y a veces decimos a los demás, mira, el Señor provee para todas tus necesidades, y tú por acá dices, nomás traigo para el camión. Cumple la obra de tu ministerio, porque no estás declarando lo que a ti te está yendo bien o mal, estás declarando lo que dice la palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Sé sano en el nombre de Jesús y declara su sanidad. Imagínate si Pablo haya dejado de predicar y de orar por los enfermos porque Dios no lo sanaba de su aguijón. Señor, muchas veces y de muchas maneras te he pedido que tú sanes mi aguijón, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Bástate. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces, ¿qué estamos llamados nosotros a hacer? A soportar en el nombre de Jesús, porque si estamos en Cristo Jesús, Él prometió que nuestras cargas Él las iba a tomar. Él lo prometió. Mis cargas Él las toma, por eso yo no tengo por qué estar cargando esto. Cuando el Espíritu de Dios testifica tu vida y te dice, no sigas cargando más esas cargas, no son tuyas, y parece ser que uno dijera, son mías, déjalas. Son mías, no las quiero soltar. Y el Señor te está llamando, suelta esas cargas. No tienes por qué cargarlas. Yo ya las llevé en la cruz del Calvario. Yo ya las sufrí en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a predicar? La obra de evangelista y cumpliendo nuestro ministerio. Y le dice, ¿por qué Pablo? Le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y no es de que en un momento dado fueran a agarrar a Pablo, lo pusieran en el altar de los holocaustos y lo fueran a sacrificar. ¿Recuerdas lo que él escribía a los romanos en el capítulo 12? Mira, hermanos, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en un ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así decía Pablo. Entonces, cuando él estaba hablando de sacrificar, estaba hablando precisamente de eso, de una entrega total a Dios. Una entrega total a Dios sin reservas. Porque a veces queremos reservar algo para nosotros, pero si tú te atreves a entregarte totalmente al Señor, el Señor te va a dar a manos llenas todo lo que tiene preparado para ti. Amén. A veces pensamos, ¿por qué no viene esta promesa? ¿Por qué no viene aquello? Mira, Dios es soberano. Primeramente es en el tiempo del Señor y no en nuestro tiempo. Así es. Pablo mismo pedía, yo ya quiero estar en la presencia del Señor, pero sé que el Señor me mande que esté todavía aquí para que siga enseñando, predicando y hablando la palabra de Dios. Dice, pero yo ya quiero estar presente en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya le había dado una probadita. Pablo es uno de los varones que habla la palabra que fue arrancado hasta el tercer cielo. Que Dios le permitió ver cosas y escuchar cosas que le es al hombre imposible poder describir con palabras. Lo que está en el reino de Dios, hermanos, a veces es imposible describir con palabras, y vamos a ver un poquito de eso. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí me gusta mucho porque la palabra tiempo
viene de una raíz griega que es kairos. Y la palabra kairos significa tiempo de oportunidad. Él veía que el que su tiempo fuera cercano era un tiempo de oportunidad para estar cercano con Dios, para estar ante la presencia de Dios. ¿Te fijas? Es un tiempo de oportunidad. Gloria a Dios. Y luego dice, he peleado la buena batalla. Muchas veces Pablo refirió a la vida del cristiano como la vida de un soldado romano. ¿Te acuerdas? Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Muchas veces él describió la vida del cristiano como la vida de un soldado. ¿Y cómo es la vida de un soldado? ¿Alguien estaba en la milicia o mínimo hizo el servicio militar? Gloria a Dios. Es una vida rígida, ¿verdad? Usted se para aquí y ahí se queda. Y no debe de abandonar su puesto, ¿verdad? Y firme, escuádrese. Saque el pecho, asuma la barriga, ¿verdad? Gloria a Dios, yo no podría hacer todo eso, pero gloria a Dios. Dice Pablo, dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Dice, he sido un buen soldado de Jesús. Qué hermoso que cada uno de nosotros pudiera decir de esa manera, Señor, la obra que me diste que hiciese, la he cumplido. Así dijo Jesús. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquí habla como un atleta. Mira, las Olimpiadas también se daban allá en Roma y por aquellos lugares. Y cuando estaba un juez que determinaba quién había llegado primero en aquella competencia de carreras, lo premiaban. Normalmente eran con unas hojas de laurel, ¿verdad? Y guirnalda. Laurel pues bien acomodadito, guirnaldas, ¿verdad? No laurel para la birria, ¿verdad? Porque luego lo pensé en eso, no sé por qué, ¿verdad? Pero laurel, ¿verdad? Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que he aprendido siempre lo he guardado, lo he llevado a cabo. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esto es el premio. Me está guardada la corona de justicia, no la que es por mis propios méritos, sino la que es por mi fe en Jesucristo nuestro Señor. Esa corona de justicia no es por tus méritos, es por tu fe en la obra redentora de Cristo Jesús, porque oyes y guardas la palabra de Dios. Dice, la cual me dará el Señor juez justo. Él es un juez justo. Dice, en aquel día, y esto es lo hermoso porque aquí entramos tú y yo, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona de justicia también es para ti y es para mí. Esta corona de justicia es para ti y para mí, porque también peleamos la buena batalla y hemos acabado esa carrera. Vamos en ese proceso. Amén. ¿Alguien se ha ejercitado en una carrera? A veces no es necesario, hermanos, salir con todo lo que tenemos, porque dicen por ahí los corredores, se truenan, se quema, ¿verdad? Es tomar tu paso y ser constante, ¿sí? Y que viene alguna situación y te rehidratas. ¿Cómo? Con el agua viva de la palabra de Dios. Pero la carrera la vamos a concluir. Y luego tenemos al mejor manager, ¿verdad? Yo vi a un hermano que traía una playera y me gustó mucho porque decía, todo se lo debo a mi manager. Y en la parte de atrás decía Jesucristo. Se me hizo muy bonito, ¿no? Ya ves que muchos deportistas dicen, no, pues todo se lo debo a mi manager. Y acá atrás decía Jesucristo, ¿no? Entonces, Él es el que nos va entrenando para esta carrera. Él es el que nos ayuda a llegar a la meta. Por eso Pablo decía, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de toda la fe. ¿Dónde está la mirada de todo atleta? En llegar a la meta. ¿Dónde debe de estar puesta nuestra mirada? En Jesucristo. Él es la meta. No te distraigas, porque si nos distraemos de Cristo nos hundimos. Vemos la tempestad, dejamos de ver al maestro y empezamos a ver las olas, las tormentas y la tempestad y empezamos a hundirnos. Puesta nuestra mirada en Jesús, el autor. La palabra autor es la fuente de donde emana la fe. Señor, dame más fe. Ve a la fuente de donde emana la fe, Cristo Jesús. Oye la palabra de Dios, declara la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a estar viviendo? La fe en Cristo Jesús. Hay una palabra para eso, el mundo le llama fanatismo, el mundo le llama locura. Estos ya están bien locos, se la viven hablando de Dios.
Pero lo que es locura para el mundo, para nosotros es poder de Dios, poder de Jesucristo, el motivo de nuestra vida, el motivo de nuestra existencia. Por eso nosotros no tenemos comezón de oír. Nosotros queremos oír la voz de nuestro Padre, de nuestro buen pastor. Somos sus ovejas. Y como ovejas suyas oímos la voz del buen pastor. Porque Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él es el buen pastor. Deja de escribirte un poquito allá, hermano, para ir concluyendo. Te quiero llevar a Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 7. Hasta ahorita, ¿qué vamos a oír entonces? La palabra de Dios. Amén. Apocalipsis 2, 7. ¿Ya lo tienes? Dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga usted. Nosotros no tenemos un oído, ¿tenemos cuántos? ¿Y por qué crees que tenemos 2 oídos y una boca? Porque debemos de escuchar más y hablar menos. Amén. Gloria a Dios. Debemos de cuidar si lo que vamos a hablar es mejor guardar silencio a veces. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿te acuerdas de la carrera? ¿Te acuerdas de la buena batalla? ¿Te acuerdas de terminar como buenos atletas? Dice, al que venciere, le daré a comer ¿de qué? Del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada con Adán y Eva? ¿Por qué los expulsaron del paraíso? ¿Alguien se acuerda? Por desobediencia. Y también para que no comieran del árbol de la vida. Quiero enseñártelo. Vea a Génesis capítulo 3, versículo 22 y 24. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. ¿Sí? ¿Sabe? Dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también ¿de qué? Del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué quiere decir? Dice, al que venciere le daría a comer del árbol de la vida. Quiere decir que nuestra vida es ¿qué? Eterna en Dios. Es eterna en Dios, en Cristo Jesús. Dice, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino ¿de qué? Del árbol de la vida. Pero ese árbol de la vida, del cual ya no pudieron disfrutar Adán y Eva, ahora por el sacrificio de Cristo Jesús, por su victoria, porque Él resucitó, nos va a ser dado para que nosotros comamos de ese fruto. Amén. Gloria a Dios, son verdades del reino. Por eso dice, al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El Espíritu Santo te quiere testificar, amada iglesia, que hay un futuro eterno para ti, que lo que estás viviendo en este momento es momentáneo. Mira, son 80 años. ¿Cuánto puede vivir un hombre? ¿80 años? ¿90 años? ¿100? ¿Los que más? El otro día yo vi una persona ahí por las faldas de lo que era el volcán de Colima, 110 años, una señora. Pero hasta ahí. Pero aún así, hermanos, eso es un puntito comparado con toda la eternidad con Dios. Por eso nosotros buscamos la vida eterna en Cristo Jesús. Buscamos las cosas que proceden de Dios. Por eso decía Pablo, yo estoy con Él. Ahí mismo en Apocalipsis 22:1, deja de escribirte lo que Dios dice. Nomás para que venga fe a tu corazón. Apocalipsis 22:1. ¿Ya lo tienes? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si ya llegaste a la concordancia es que te pasaste, hermano. Gloria a Dios.
Como cuando te dan referencias, ¿verdad? Si llegas a tal lugar es que ya te pasaste. Si te pasas de un tanque verde, es que ya te pasaste. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 22, 1. Dice, después me mostró, esto está describiendo, hermanos, nuestra vida eterna. Fíjate bien lo que hay para ti y para mí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y cada hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. ¿Te acuerdas en Génesis qué fue lo que pasó? A causa del pecado llegó ¿qué? La maldición. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Los siervos somos nosotros. Vamos a servir a Dios. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué hermoso ver el rostro de Dios. Yo en mi oración ha sido una de las cosas que me agrada, que me alegra. Y digo, Señor, yo sé que voy a ver tu rostro, porque aquí está. Voy a ver la hermosura de tu santidad, voy a ver tu rostro, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Él con su resplandor lo va a iluminar todo. No va a haber necesidad de luz eléctrica, no va a haber necesidad de sol, porque el rostro del Señor lo va a iluminar todo. Eso es lo que espera, eso es lo que está reservado para nosotros. Eso es lo que está reservado para nosotros. Dice, al que venciere. Y para concluir, hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Hay otra cita de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Si recuerdas que la Biblia decía, al que venciere, ¿verdad? Desde el 5, desde el 1, 5, 1. Gloria a Dios. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Otra vez este versículo. Yo le pido revelación al Espíritu Santo para que tú lo tomes. No te distraigas, porque aquí va a ser la culminación y el redondeo de la predicación. Amén. Dile a tu hermano que está a un lado, no ronques mucho, porque tus ronquidos me despiertan. Gloria a Dios. Fíjate bien, la palabra de Dios dice, aleluya, gloria a Dios. Nos vamos a ir acostumbrando, porque viene ahora el tiempo de calores y como que a veces adormece, ¿no? Pero gloria a Dios, mira, dice, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué nos decía el versículo 1? Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonar tus pecados? Y la pregunta más importante, ¿tú crees que Jesús resucitó de los muertos? Entonces, de acuerdo a la palabra, dice que tú eres nacido de Dios. Tú eres nacido de Dios. Tienes un nuevo nacimiento, Juan capítulo 3. Tienes un nuevo nacimiento. Y aquí en el versículo 4 dice, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces tú fuiste tomado por Dios para vencer este mundo.
Y luego te dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Esa fe que viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, no fábulas o filosofías artificiosas, engaños, sino al oír la palabra de Dios. Por eso era tan importante este encargo que le hacía Pablo a Timoteo: te encargo que hables a la iglesia, que instes, que redargullas, que le hables la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios. Que no pongan su oído para oír a otras fábulas, que pongan su fe en el Hijo de Dios. Mira, aún la palabra de Dios es muy clara y nos dice que si aún un ángel mismo del cielo bajara y nos predicara un evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo, fuera anatema. Esto es maldición. No le hagamos caso. Hermanos, si la palabra nos está diciendo que si un mismo ángel, imagínate que de repente bajara aquí un ángel, ¿verdad?, se materializara y todo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Vengo a hablarles un mensaje de parte de Dios, pero este mensaje fuera diferente al evangelio predicado por Jesucristo nuestro Señor. Dice, no le hagan caso. Hasta ese grado llega la palabra de Dios, porque dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Pero nosotros le hacemos caso al evangelio de Dios. Hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza dada por Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso nosotros, nuestro oído está atento a la palabra de Dios. Y si tú pones tu oído y tu corazón en la palabra de Dios, nunca vas a ser defraudado, nunca vas a ser decepcionado. Dios va a manifestar su poder. Pero estoy pasando por aflicción, sopórtalas como buen soldado. Predica el evangelio, cumple tu ministerio. No vamos a hablar la palabra de Dios porque estamos bien, o vamos a dejar de hablar la palabra de Dios porque estamos pasando por prueba. Con todo, yo alabaré y glorificaré el nombre de Dios. Job dijo en medio de la aflicción, amén, yo sé que mi Redentor vive. Sí, amén. Cristo Jesús mismo dijo en ese huerto de Getsemaní, que significa lugar de machacamiento de aceituna para sacar el aceite. Dios dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Dice Jesús, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Confiad, manada pequeña, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Las ovejas que me ha dado mi Padre mías son. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso es lo más hermoso. Basa tu fe en eso. Nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie te puede separar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. El amor de Dios nos ha hecho libres. Por eso es por lo que vencemos cualquier adversidad, porque le confiamos a Dios, porque sabemos que Él está con nosotros, porque sentimos su presencia. A mí me han dicho, pero lo ves, no lo veo, pero lo siento. Amén. No lo veo, pero siento su poder. Sí, amén. Pero es que hace falta a veces ver. Yo recuerdo cuando estábamos niños, a veces bromeábamos a mi hermano Gabriel y yo, bromeábamos a mi hermano y le decíamos, hijo, mete tu dedo ahí en los enchufes, ¿verdad? Lo metía allá. ¿Por qué? Veía la electricidad, no, pero la sentía. ¿Sí? Gloria a Dios. Tenía que balconear a alguien. Gloria a Dios. Lo hicimos sin conocer al Señor. Gloria a Dios. Estábamos chiquillos todos. Gloria a Dios. Pero fíjate, hermano, no solamente podemos creer en lo que vemos. De hecho, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. La convicción de lo que no vemos. Vamos a alabar al Señor. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es esto, hermano. Yo me planto aquí en Cristo Jesús y de aquí nada ni nadie me mueve.
Podrán venir ríos, podrán venir tormentas y dar con ímpetu contra esta casa. Hasta déjale hacer así. Contra esta casa, pero el Señor es mi fortaleza. Y aquí nadie me mueve. De mi fe nadie me mueve, porque yo sé que mi Redentor vive. Porque Dios prometió que iba a estar conmigo. Y podrá venir tormenta, podrá venir lo que venga, pero yo sigo confiando en el Señor. Yo sigo creyendo en mi Cristo Jesús. Yo sigo creyendo en el poder del Espíritu Santo. Yo sigo creyendo que su amor no va a permitir que nada malo me pase, porque Dios me va a guardar. Él lo prometió. Y yo prefiero creerle al Señor que creer las mentiras del mundo. Yo prefiero creer la palabra de Dios y no tener comezón por el oír filosofías huecas y vanas que te ofrecen todo. Mi Dios, que es poderoso, Él te ofreció lo más hermoso y lo más preciado, lo más valioso, su Hijo Jesucristo. Dice, ¿cómo no te voy a dar las demás cosas que también necesitas? Si te di lo más valioso y lo más preciado, mi Hijo Jesús, ¿cómo no te voy a dar también las demás cosas que tú necesites? Pero confiar, pero confiar. Dice la palabra de Dios, y en otro tiempo éramos rebeldes, habíamos sido constituidos enemigos de Dios. Fíjate bien la palabra, así dice, habíamos sido constituidos enemigos de Dios. Y aún así Dios en su infinita misericordia nos reconcilió y nos llamó con un llamamiento santo. Dice, ¿cuánto más ahora que están en mi presencia, ahora que están en Cristo Jesús, ahora que están lavados por la sangre del Cordero, ahora que están vestidos con sus vestiduras, no voy a obrar en favor de ustedes? De hecho, la palabra unción significa el poder de Dios activo obrando en favor de sus hijos. Amén. El poder activo de Dios obrando en favor de sus hijos. Lo dice la palabra de Dios. Y yo sé que tu oído hoy escuchó palabra de Dios y trajo fe a tu corazón. Por eso vamos a seguir orando. Aunque nuestros ojos vean otra cosa. Amén. Imagínate a Noé. Dios le reveló, hazme un arca. Y empezó a construirla, y no fue un año ni dos, hermanos. Y más, llegaba al mundo y se reía de él, se burlaba. Nadie le quiso ayudar, solamente sus hijos, su familia. Pero él estaba confiando, él dijo, Dios me ordenó y de aquí nadie me mueve. José, voy a hacer maravillas y cosas grandes con tu vida. Lo primero que le pasa a sus meros hermanos, sus hermanos del alma lo venden como esclavos. Con esos hermanos, ¿para qué quieren enemigos, verdad? Pero lo venden como esclavos. Pero José se plantó en la promesa de Dios y de ahí nadie lo movió. Y dijo, yo voy a confiar en el Señor. Va y empieza a ponerse mejorcita la cosa. Yo digo porque a veces así en nuestra vida, estoy en el Señor, ya se está poniendo bien la cosa, qué bueno que me acerqué a Dios, gloria a Dios, aleluya, la vida es de rosa, y viene el primer problema en nuestra vida, ya estando en Cristo Jesús, y empezamos a tambalear. Ah, caray, pastor, ahora que me he acercado a Dios, me ha ido peor, Confía, hermano, confía. Confía en la palabra de Dios. Él no te va a defraudar, Él te va a abrazar, el Espíritu Santo te va a fortalecer. Amén. Y entonces le empezaba a ir bien a José en la casa de Potifar. De hecho lo habían hecho su primer administrador. Y viene la prueba, la mujer de Potifar, y fue calumniado, fue injuriado, y por la mentira de esta mujer entonces él cae a la cárcel. Y apenas empezaba a ir bien la cosa, y ahora ya estamos en la cárcel. Pero el propósito de Dios se cumplió, porque en la cárcel él fue catapultado, hermanos, hasta estar con el faraón, con el más alto de aquel tiempo, administrar las riquezas. Y fue lo que hizo. Su corazón ya estaba enseñado por el Señor. En cuanto tuvo oportunidad, a sus hermanos no los castigó, los perdonó. Traigan a mi papá, traigan a mi hermano, vénganse a vivir para acá, que les den lo mejor de lo mejor.
Dice, lo que ustedes pensaban hacer mal contra mí, Dios lo transformó en bien, porque para preservación de muchas naciones, Dios me trajo a este lugar. Por eso la palabra de Dios dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Si no se está dando ahorita, se dará el día de mañana. Pero declaramos en el nombre de Jesús que este es nuestro tiempo, Kairos, tiempo de oportunidad. Aleluya. Es nuestro tiempo de oportunidad. Hoy es tu tiempo de oportunidad. Hoy es tu tiempo de oportunidad. Créele a Dios. Créele a Dios. Porque la fe viene por el oír. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.